Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, eh, hermanos de otras iglesias, bienvenidos a esta nueva clase denominada Cristo en Cuadros. Siguiendo la serie que estamos viendo hace ya varias semanas, que tiene que ver con José, estamos estudiando la vida de José, siempre pensando en el enfoque de Cristo en cuadros. Hoy nos toca hacer la clase 3 de 9 probablemente, a lo mejor son un poco más, pero las estimaciones dicen que van a ser 9. Hermano, le agradezco que se haya sumado a esta nueva clase, así que acompáñeme en oración para que el Señor bendiga todo lo que vamos a revisar hoy y también para que usted se pueda sumar, no pueda tener complicaciones en escuchar en ver y escuchar este audio y que pueda aprender y poner en práctica, sobre todo en sus vidas. Así que acompáñeme en oración para que el Señor bendiga su palabra. Dios mío, Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, de entregar tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tenemos los medios, Señor, tenemos las formas, tenemos la motivación de hacerlo también, Señor. Te pido que seas bendiciendo a mis hermanos que están escuchando, amigos de otras iglesias también. Te pido que seas con todos los que están participando de esta reunión virtual, Señor, o de esta clase virtual. Sé tú bendiciéndolos a cada uno, Señor, y también poniendo la inquietud de llevar a la práctica lo aprendido, Señor. Gracias por revelarnos tanto en tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos a aprender. Y te pido que seas bendiciendo esta clase de principio a fin. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Les decía, estamos viendo acá nuevamente el cuadro de José en la persona de Jesucristo. Específicamente hablando de el siervo, José el siervo. Y vamos a ir rápidamente a la clase para no extender tanto. Vamos a tratar de hacer una clase eh, concisa, ¿sí? Tratar de divagar lo menos posible para que la enseñanza llegue de manera completa y solamente sea la Biblia quien hable, ¿sí? De todas maneras, como estamos estudiando a Cristo en cuadros, eh, tenemos que hacer algunas similitudes, tenemos que ir a los evangelios, tenemos que ir al Génesis, tenemos que estar ahí buscando bastante información en la Biblia, afortunadamente. Así que esta es la agenda de hoy, hermanos. Breve recordatorio de lo que ya venimos viendo en estas últimas dos clases hacia atrás. Vamos a volver a tocar el punto de José y su servicio, siempre parados en el capítulo 39 del Génesis. Y por último, vamos a ver la última parte de José y su servicio, que es José, hermoso semblante y bella presencia, que lo vamos a ver al final. Y para terminar la clase, vamos a hablar de José y su tentación. Las clases anteriores les dije bastante que hay partes de la vida de José que son em, las más importantes, entre comillas importantes, eh, o no sé si importante es la palabra, sino más bien interesantes en la cultura, en el mundo, en el tema secular, para llevarlos a la pantalla grande, películas, series. Y esta última parte, José y su tentación, es una de las partes que más se enseña en el mundo secular. Se enseña de buena forma, apegada a la Biblia, de mala forma, muy lejos de lo que dice la Biblia. Lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer un cuadro de la persona de Jesucristo en ese acontecimiento específico de la historia y de la vida de José. Así que vamos allá, comencemos con el breve recordatorio. Siempre digo breve y nunca es breve, ahora vamos a tratar de hacerlo breve. Bien, vimos una de las principales razones del envío de Israel a Egipto, lo vimos en la primera clase, si es que no recuerda, trate de ver la clase nuevamente o si no la ha visto, véala, de verdad va a ser de bendición para su vida. Vimos también un cuadro profético de la dispensación de la iglesia en la historia y en la vida de José, haciendo el cuadro
y específicamente en el Génesis 38 con la vida de Judá, con lo que pasó en la historia con Judá en el capítulo 38 del Génesis, que fue bien interesante haberlo visto. Revisamos varias cosas, hablamos de la dispensación de la iglesia, qué iba a pasar, y algunas pinceladas de lo que va a suceder también con los judíos al terminar la tribulación. Eso está todo en el Génesis 38 para que usted lo pueda revisar nuevamente y recordar o bien estudiar. Acuérdese que acá nuestra intención es enseñarle, pero a la misma vez es darle herramientas o picar el bichito para que usted, hermano, se meta en la Biblia, pueda escudriñar y también pueda aprender. Sin duda alguna tenemos el mismo Dios y el Espíritu Santo le puede enseñar cosas tanto a usted como a nosotros los maestros de escuela dominical, como a pastor. Así que hermanos, estudie y si es que pilla alguna cosita nueva que el Señor le revela, por favor compártalo con nosotros. ¿Qué más? Ah, dicho sea de paso, también me gustaría pasar el aviso de nuestro Instituto Bíblico Online. Si es que quiere aprender más de la palabra del Señor, nosotros tenemos preparado estudios de manera online para que usted lo pueda consultar, lo pueda estudiar, pueda hacer sus pruebas y todo su avance sea de manera personal, en sus tiempos, vale decir, cuando usted tenga tiempo, cuando usted quiera hacerlo, puede sentarse frente a la aplicación, frente al computador y avanzar en sus clases. De verdad es una bendición, así que le insto a que se matricule con nosotros. Contacto @ibbmacul.cl es el mail para que usted se pueda inscribir. Bien, pasado el dato, seguimos. Hablamos de, bueno, el cuadro profético de la dispensación de la iglesia. José y su servicio. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Hablamos que José en su servicio como siervo fue próspero. Halló gracia en los ojos de su amo, de Potifar, que lo puso sobre todo lo que tenía. Vimos también que José terminó bendiciendo a otros. Gracias a Dios, Dios bendice a José y gracias a la bendición de José se expande sobre todo su dominio, sobre todo lo que tiene a su cargo José y por ende la casa de Potifar. Hoy nos toca una parte interesante. José era de hermoso semblante y bella presencia. Y para eso, hermanos, vamos a ir a nuestro capítulo base, que es el Génesis 39, y vamos a leerlo completo por causa de contexto. Sería fácil leer solamente el versículo, pero es interesante leer, volver a leer y volver a leer porque de esa manera se nos abre el contexto, el panorama y los ojos espirituales. ¿Sí? Vamos allá. Versículo 1 de Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, es el tema que nos convoca acá, versículo 6. Y era de hermoso semblante, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ya vamos a hablar de eso, sigamos con el versículo. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio
y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado sus ropas en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora en su casa. Entonces le habló a ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bien, hemos leído nuevamente y siguen saliendo cosas cuando uno va leyendo, hermanos, una historia como esta. En general, en el Antiguo Testamento, y bueno, los Evangelios y el libro de Hechos, que son históricos, que contienen una historia detrás, van saliendo varios detalles y se me vienen a la mente muchas cosas de lo que podríamos hablar, pero lo que nos convoca, hermanos, es el versículo 6. Estamos en el punto, José era de hermoso semblante y bella presencia. Vamos al versículo 6 para tomarlo. Y dice así, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Imagínense, este Potifar se preocupaba solamente de comer, o de qué es lo que iba a comer, o chuta, qué iré a comer a la noche, a la tarde, a la mañana, era su única preocupación. No le preocupaba nada más. Como él, ¿quién como este Potifar? Bueno, el tema es, al final del versículo 6 dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aquí, hermanos, me gustaría decir algo sobre este aspecto o esta cualidad o este estado, porque estuve averiguando, estuve leyendo sobre qué es lo que es ser de hermoso semblante o semblante. El semblante tiene que ver con el estado de ánimo, con el ánimo. Cuando usted está de buen ánimo, a usted se le nota en su cara. De la misma forma que cuando usted está de mal humor, con problemas, o de mal humor porque se levantó mal, usted lo demuestra en su semblante, en su rostro. Su estado de ánimo se ve en su rostro. Algunos nos vemos mal, otros se ven bien, pero la cosa es que uno demuestra cómo está. Bueno, hay algunos que están siempre mal y otros que están siempre bien, pero bueno, ese es un chiste, hermano. Pero entiéndame, el semblante tiene que ver con el estado de ánimo. Era de hermoso semblante. Y aquí viene la primera contradicción con lo que acabamos de leer. Hermano, fíjese que estamos en el versículo 6 del capítulo donde José comienza su servidumbre. Usted puede entender que un siervo, un esclavo, esté de buen ánimo. Acá viene esto es lo más contradictorio en la vida de José. Hay otras cositas más, pero esto me llama mucho la atención, hermanos, que un esclavo, después de todo lo que vivió en el capítulo 37 con sus hermanos, vemos acá en el versículo 6 al final, que es un esclavo que está con un hermoso semblante y una bella presencia. Era agradable este José.
hermoso semblante. ¿Sí? Quiero recalcar harto ese punto, hermano, porque no es fácil estar pasando por problemas o tener, problemas, estar sufriendo, lejos de casa como está acá, lejos de su padre, lejos de sus hermanos, y aún así teniendo un buen ánimo. La respuesta, hermanos, es que José estaba con Jehová, o al revés, Jehová estaba con José. Y esa es la respuesta de por qué José siempre andaba de buen ánimo, como dice acá, de hermoso semblante y de bella presencia. Bien, ¿qué más? Tenemos acá que estamos estudiando a Cristo en cuadros en la persona de José. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir de este punto? José fue totalmente degradado de posición y fue humillado. Esto lo vimos en la clase anterior también, pero fíjese el cuadro. Ya no vive para sí mismo. Fue fiel en su servicio, honesto, íntegro. De otra manera, Potifar no lo hubiese puesto delante de todo lo que tenía, si no fuese honesto e íntegro. Acuérdese que Jehová estaba con José, dice este mismo capítulo. Y además de todo eso, hermanos, además de todo eso, era de hermoso semblante y de bella presencia. Cualquiera quisiera ser como José. A cualquiera de nosotros nos gustaría participar de estos atributos de hermoso semblante y de bella presencia. Que todos quisieran estar con él, que todos los que lo vieran, dijera, qué maravilloso José, qué buen ánimo tiene, qué hermoso, etc. Usted me entiende a lo que me refiero. Fíjese que Cristo en Egipto, en el mundo, hermanos, acuérdese que Egipto es un cuadro del mundo. Cristo en Egipto fue exactamente un reflejo de lo que fue José en Egipto, en lo que estamos viendo acá. Cristo fue totalmente degradado de posición y fue humillado. Ya no vive para sí mismo. En la época del Evangelio dejó de vivir para sí mismo. Lo que dice Filipenses 2, hermanos, que se humilló, se hizo siervo de manera voluntaria, distinto a como fue con José, que fue de una manera forzada. ¿Qué más tenemos acá? Tal cual como José fue fiel en su servicio, honesto, íntegro y además de todo eso, era de hermoso semblante y bella presencia. Y este atributo principalmente se puede ver en los salmos. En los salmos se habla bastante, salmos proféticos obviamente, se habla bastante de la hermosura de Cristo, que tiene que ver con el hermoso semblante y la bella presencia. Entonces tenemos un cuadro perfecto tanto de José con la persona de Jesucristo respecto al hermoso semblante y a la bella presencia. ¿Sí? Sigamos acá. Seguimos en el Génesis 39. La posición de Cristo. Fíjese la posición de Cristo. Tal cual como lo vimos con la posición de José, que pasó de ser el favorito, el mejor de todos, al que Dios le hablaba por sueños, según lo que vimos en Génesis 37, a lo que llegó a ser un esclavo, un siervo en Egipto. Es lo mismo que pasó con Cristo. Y esta es la posición de Cristo. Fíjese lo que dice Lucas 2, del 10 al 11. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 11. Acá estamos comenzando este evangelio. Y fíjese, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese cómo está escrito Cristo. Bueno, yo le puse al revés acá en los puntos, debería haber puesto Cristo en mayúscula y el Señor en minúscula. Señor con la S mayúscula, por supuesto. Pero fíjese lo que dice acá de Cristo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese la posición que tenía Cristo. Una posición de privilegio, tal cual como la tenía José estando con su padre. Vamos a Mateo 2, versículos 1 y 2. Algo muy parecido,
pero un poquito más allá. Recuérdese, estamos hablando de la posición de Cristo, incluso antes de sufrir la muerte en la cruz. Versículos del 1 al 2 de Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, preguntando por el rey de los judíos. ¿A qué iban? ¿Por qué lo buscaban? Al final del versículo dice: y venimos a adorarle. Esa es la posición inicial de Cristo en la tierra, una posición de privilegio. Tercer punto, el siervo de Jehová. Acuérdese que la semana pasada hablamos de Isaías, de esta profecía que hablaba del siervo de Jehová. Dice acá, el siervo de Jehová. Cuando hablamos del siervo de Jehová, estamos hablando de la persona de Jesucristo. El siervo de Jehová complacía a su Señor. Marcos 1, versículo 11. Vamos a leer del 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este siervo de Jehová, Jesucristo, complacía a su Señor, a Dios Padre. Y lo dice textualmente acá en el versículo 11. Exactamente lo mismo que José cuando complacía a su amo Potifar. ¿Sí? Ya estamos juntando el cuadro. Bueno, hemos hablado de eso desde hace bastante, hermanos, pero es importante ir recordándolo para no perder la idea de la clase, que es mostrar a Cristo en cuadros. Cuarta cosa, el siervo de Jehová era digno de alabanza. Lucas 3:16. Lucas 3:16. 15. Nuevamente, perdóneme que me leo el contexto y me da por leer un poco más. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. La gente pensaba que Juan iba a ser el Cristo, el Mesías enviado. Pero fíjese lo que responde Juan. Respondió Juan, versículo 16, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este siervo de Jehová era digno de alabanza. Juan acá decía que ni siquiera él era digno de desatar la correa de su calzado. Este siervo de Jehová era digno de alabanza, tal como los sueños de José. En los sueños de José se relata algo muy parecido, que el resto de los hermanos lo van a alabar, le van a adorar. Eso es lo que vimos en capítulo 37 del Génesis. Quinta cosa, el siervo de Jehová, aún en su posición de siervo, pero siempre manteniendo su posición de rey de los judíos, de Señor, de Dios finalmente, en esa posición, aún así, sufrió la peor humillación, que es la muerte de cruz. Y Dios, posterior a esta muerte de cruz, usó a un gentil para proclamar su verdadera posición. Esto es potente, hermanos, porque Dios, en la Biblia hay algunas oportunidades donde Dios ha utilizado a gentiles para alabar, para adorar o para mover de cierta forma al pueblo de Israel para favorecerle de alguna forma. Se me viene a la mente el rey Ciro y algunos otros. Pero acá principalmente Dios usa un gentil para proclamar sobre Cristo. Acompáñeme a Mateo 27.
27:54. 27, versículo 54. Estamos viendo posterior a la muerte de Cristo, posterior a su muerte en la cruz. Dice, veamos del 52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí, interesantísimo ese versículo. Para que lo anote ahí, para que lo pueda investigar y estudiar después. Interesantísimo. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Versículo 54. Note lo que dice el centurión. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, porque hubo un gran terremoto, ahí dice los evangelios, perdón, y las cosas que habían sido hechas, pasaron un montón de cosas ahí, hermano, que usted las puede leer después, temieron en gran manera y dijeron, son gentiles, hermanos, fíjese lo que dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Tenemos acá a gentiles o un gentil, como el centurión, y con los que estaban ahí guardando a Jesús, proclaman la verdadera posición de Cristo, de Jesús en este entonces, posterior a su muerte. Verdaderamente este era hijo de Dios. Potentísimo lo que dice. Esa es la posición de Cristo. ¿Qué más? José fue el hijo amado. Fíjese acá en el cuadro. José fue el hijo amado que llegó a ser un siervo próspero y bello en Egipto. Al final del 6 dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Cristo es el hijo amado, el siervo de Jehová, y fue próspero en su misión en Egipto. En Egipto, entre comillas, haciendo referencia al mundo. Tenemos ahí el cuadro también respecto a la posición de Cristo en la tierra. La posición inicial de Cristo cuando pisó la tierra. Y tenemos comparado con la posición de José cuando aparece en escena en capítulo 37 del Génesis. Así que sigamos avanzando. Ya terminamos el punto de José, era de hermoso semblante y bella presencia. Y ahora entramos al último punto, que dice José y su tentación. Y acá vamos a tener que volver al Génesis. Le invito a que me acompañe a Génesis 39, nuestro capítulo base. Y vamos a leer nuevamente del 7 al 12. Del 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. También hay cositas interesantes acá, porque bueno, la casa estaba vacía, parecía que le estaban ahí, había algo orquestado en contra de José, porque la casa no era una casa pequeña, me puedo imaginar. Y acá dice que en la casa no había nadie. Versículo 10. Ah, no, perdón. Perdón, lo estoy buscando acá. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Estaba todo orquestado, hermanos. También me llama la atención que el versículo 11 dice que entró él un día en casa para hacer su oficio. No olvide la posición que tenía José. José era el mayor después de su amo, dentro de las cosas que él guardaba. Por lo tanto, ¿qué fue a hacer José?
Interesante, no creo que haya ido a barrer o a hacer aseo porque ya había alcanzado una posición, aún en su posición de siervo, él ya tenía un cierto grado, una cierta jerarquía, probablemente tenía gente que le ayudase eh, y tenía gente a cargo. Entonces, también es para preguntarse lo que fue a hacer José ahí. ¿A qué me refiero? Que todo esto era un plan. Había, por lo que se puede ver acá en el relato, se puede entender que hay un plan, hay una orquestación para hacer caer en la tentación a José. Bien, dicho esto, vámonos a la Biblia, menos a lo que uno puede imaginar. ¿Qué dice acá la Biblia? Acabamos de leer acá este episodio, hemos dicho que este episodio es uno de los tantos que se usa en la vida de José para llevarlo al cine, llevarlo a las series. Se habla mucho, se dice muchas verdades, en ocasiones se dicen muchas mentiras, por lo que he visto yo en algunas series, y usted creo que ya también se ha dado cuenta de eso, que el mundo cinematográfico targiversa la Biblia, fuerza la Biblia y muchas veces habla cualquier cosa menos lo que dice la Biblia. Yo creo que ya se ha dado cuenta de aquello. ¿Qué dice acá? Fíjese el punto, la mujer de Potifar, ni siquiera aparece el nombre de ella, se presenta solamente como la mujer de Potifar. La mujer de Potifar tentó a José 3 diferentes veces, literalmente de 3 formas distintas. No quiere decir, este punto no quiere decir que le tentó 3 veces o le dijo 3 veces, duerme conmigo. No me quiero referir a eso. Lo que estoy diciendo acá, hermanos, es que literalmente en la narrativa del texto hay 3 formas distintas en las cuales la mujer de Potifar tienta a José. La primera, abiertamente sale en el versículo 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, ahí viene la primera tentación, duerme conmigo. ¿Ok? Versículo 10, la segunda vez dice, hablando ella a José cada día. Primero, duerme conmigo, le dice ya de frentón. La segunda vez que nos dice el relato es que le hablaba cada día a José. Cada día, no dice cuánto tiempo, no dice la frecuencia, puede haber sido en un día, puede haber sido muchas veces, puede haber sido en... la Biblia no nos dice en cuánto tiempo sucedió esto, pero sí nos dice que cada día le hablaba a José. Tenemos la segunda diferente vez donde José es tentado. Cada día. ¿Duerme conmigo? Cada día. Y la tercera está en versículos 11 y 12. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, perdón, y huyó y salió. La tercera es, lo asió, lo agarró, lo tomó de la ropa, ya se le tiró encima prácticamente, lo forzó, ¿sí? El verbo es, lo agarró, pero por lo que podemos ver acá ya hay una manera forzosa para tentarlo. Entonces ahí están las 3 veces escritas de las formas que atacó la mujer de Potifar a José. ¿Ok? Siguiente punto. Fíjese la similitud con Jesús, con Jesucristo. No olvidemos que estamos hablando del curso Cristo en cuadros. Todo lo que hablamos de José es lo mismo que vamos a hablar de Cristo, porque estamos buscando los cuadros de Cristo. Por lo tanto, Satanás, y esto a usted me imagino que se le viene a la mente de manera instantánea, Satanás tentó a Cristo de 3 diferentes formas. También ya es súper conocido esto, y también aparece en Hollywood, en el mundo cinematográfico. También aparece mucho esta escena, así que usted la va a recordar muy bien. Espero que se acuerde más de lo leído en la Biblia que de lo que haya visto en alguna teleserie o película sobre este punto. Acompáñeme a Mateo 4 del 1 al 11. La tentación de Jesús. También la podemos ver en Marcos, en Lucas, pero vamos a leer acá. Versículo 1 dice,
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El relato acá, Jesucristo está terminando su ayuno, tuvo hambre, por supuesto, y comienza la tentación de Satanás. Lo nombra como diablo, y al final ya Cristo le dice a Satanás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás. Interesante, diablo, diablo, y al final Satanás. Pero bien, a lo que nos convoca el punto. Versículo 3. Estamos comparando las 3 diferentes veces que la mujer de Potifar tentó a José de diferentes formas, ya lo dijimos. Acá vamos a ver las 3 diferentes formas que Satanás tentó a Cristo. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo venía saliendo de su ayuno de 40 días y 40 noches, por lo tanto tenía hambre. ¿Qué es lo que hace Satanás? Lo tienta de la primera forma: di que estas piedras se conviertan en pan. Segunda forma, versículo 6. Y le dijo: si eres... Comienza con un cuestionamiento, hermanos, increíble. Bueno, en la primera también, en la primera forma también Satanás empieza con un cuestionamiento. Si eres hijo de Dios. Acá también, la segunda, versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La segunda vez: échate abajo, para que los ángeles te sostengan. Eso es lo que le está diciendo Satanás. Y un detalle que no había notado es lo que le acabo de decir. Si eres hijo de Dios, comienza esta tentación, hermanos, comienza con un cuestionamiento. Si eres hijo de Dios, haz esto o haz esto otro. Y por último, la tercera forma, hermanos, está en el versículo 9, que dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto lo llevó a los reinos, le mostró los reinos del mundo. Estaba en el monte, en un monte muy alto, dice ahí, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Interesante que acá ya no hay un cuestionamiento, no le dice si eres hijo de Dios, sino que va al grano, tal como la mujer de Potifar, que lo asió, lo agarró, lo tomó a la fuerza. Acá tenemos una fuerza más bruta de Satanás ofreciéndole cosas. Todo esto te daré si postrado me adorares. Acuérdense que hasta este punto, hermanos, esto no es una desfachatez de Satanás. Acá el mundo, hasta ese entonces, le pertenecía al príncipe de este mundo, Satanás. Por lo tanto, él podía entregarlo, podía ofrecerlo. Y es exactamente lo que hace acá con Jesucristo. Esto lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero bueno, no nos vamos a meter ahí para no alargar el video. Versículo 9. Ahí está la tercera parte. La tercera parte, para no agrandar la clase, perdón. Una vez me retaron que dije video. Esto es una clase, hermanos. Bien, la tercera. Todo esto te daré si postrado me adorares.
Ahí tenemos las 3 veces que Satanás tentó a Cristo de diferentes formas, tal cual como la mujer de Potifar tentó de 3 diferentes formas a José. Tenemos el cuadro nuevamente. El cuadro que se refleja en la persona de José, está presente la persona de Jesucristo. Y aquí hay unas cositas interesantes. Por ejemplo, estas 3 áreas, y me imagino que usted se acuerda de su discipulado, porque el discipulado habla de esto, el discipulado básico, el primero, habla de esto, que estas son las mismas áreas que nosotros experimentamos tentación. Primera de Juan 2:16. Esto va como de bonus, esto que vamos a ver acá. O de recordatorio, porque usted en su discipulado debió haberlo visto. Y si es que no se ha discipulado, hermanos, tiene la oportunidad de hacerlo. Se contacta ahí con Pastor, con nosotros, contacto@ibbmacul.cl, y le vamos a entregar la respuesta de cómo ser discipulado para que usted siga creciendo y edificándose en la Biblia como creyente. 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Son las mismas 3 áreas en que Satanás tentó a Jesucristo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, el pan, los deseos de los ojos, échate abajo, haciendo una comparación con esos versículos de la tentación de Jesús, y la vanagloria de la vida. Todo esto te daré si postrado me adorares, haciendo una comparación con ese versículo. No provienen del Padre, sino del mundo. Esas 3 áreas son las mismas áreas de tentación en las que Satanás nos tienta a nosotros. O las áreas, mejor dicho, en que nosotros experimentamos tentación. Génesis 3:6. Versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí tenemos una comparación de estas 3 áreas en las cuales Jesucristo sufrió la tentación y nosotros también experimentamos la tentación. Acá tenemos el punto de la diferencia de José y Cristo. ¿Cuál es la diferencia respecto a estas tentaciones? Vamos a Mateo 4:11 para que usted la lea. Esta es la diferencia, hermanos. La diferencia es que Cristo es Dios. José es un cuadro de Cristo, pero en ningún caso es Dios. Jesucristo sí es Dios. Mateo 4:11. El diablo entonces, después de intentar tentarlo, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo entonces le dejó. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre José y Cristo? Que por un lado, en la tentación de José tenemos que José, al final del relato, en el versículo 12 del capítulo 39 del Génesis, después de que la mujer de Potifar lo asió, lo agarró de la ropa, José huye. José sale arrancando, desnudo, sin la ropa que ya le habían arrancado a la mujer. Él sale corriendo de la tentación. En cambio, con la tentación de Cristo, fíjese el versículo 11. Dese cuenta quién arranca. El diablo entonces le dejó. Cristo no tuvo que arrancar de la tentación. Cristo no salió corriendo para que Satanás no lo tentase más. Salió arrancando Satanás, el tentador o diablo, como se le relata acá en el capítulo 4 de Mateo. Ahí tenemos una diferencia sustantiva, hermanos. Por un lado tenemos al hombre
representado en José, que el hombre necesita huir de la tentación. Porque es muy fácil que el hombre caiga en la tentación nosotros mismos. Pero con la diferencia de que Cristo nunca pecó, hermanos. Él fue tentado, pero él no pecó. Por lo tanto, en su posición de Dios, él no tiene por qué arrancar, hermanos. Quien tuvo que arrancar fue Satanás. Y lo dice el versículo acá. El diablo entonces le dejó. Interesante. Muy interesante, hermanos, acá el punto. Vamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, porque no, estamos hablando de Jesucristo acá, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, las tres áreas que vimos hace un rato, pero sin pecado. Ese es nuestro sumo sacerdote, hermanos. La persona de Jesucristo es Dios sin pecado. Nosotros, hermanos, cuando estemos experimentando tentación, hay que hacer lo mismo que José, arrancar, huir. A diferencia de Cristo, de que Cristo hizo huir al tentador. Imagínense la diferencia, hermano. Cristo es Dios. Sigamos, entonces, acá vamos a hacer una comparación. Y para que entendamos la perspectiva de lo que estamos viendo. Acuérdense que estamos comparando la persona de José con la persona de Jesucristo. La historia de José con la historia de Jesucristo. ¿Ok? Inclusive la cronología de los eventos de José o de la historia de José con la cronología de los eventos de la persona de Jesucristo. Incluso eso calza, hermanos. Incluso en eso nosotros podemos ver el cuadro. Imagínense, perdón, miremoslo. La tentación de José viene inmediatamente después de la tentación de Judá. ¿Se acuerda usted que la semana pasada nosotros hablamos, la primera semana, mejor dicho, hace 2 semanas atrás, hablamos del capítulo 38 del Génesis, donde no aparecía José, pero sí aparecía Judá, y vimos ahí cómo Judá cae en algo que se le había prohibido, o en algo que no era bien visto, o algo que no debería haber hecho nunca este Judá, haberse fijado en las hijas de Canaán. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Génesis 38 vemos el fracaso de Judá. ¿Por qué fracaso? Porque Judá cayó en la tentación, se casó con una hija de los cananeos, y el capítulo 38 termina muy mal para Judá, con arrepentimiento, y eso lo vimos en las clases anteriores, así que lo invito a que repase algunos videos atrás. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que capítulo 38 vemos el fracaso de Judá porque cae en la tentación. Y el punto dice que la tentación de José viene inmediatamente después de la tentación de Judá. La tentación de Judá se da en el capítulo 38 y la tentación de José se da en el capítulo 39 que acabamos de leer y que estamos estudiando ahora. Génesis 38 vemos el fracaso de Judá porque cayó en la tentación. Nuevamente, para entender, hermano, se casa con una hija de los cananeos. Cayó en la tentación. No solamente vio la tentación, sino que cayó en la tentación. Y en Génesis 39, perdón, vemos la victoria de José. La victoria. Porque no cayó en la tentación. Arrancó, huyó. De nuevo, Génesis 38 vemos la tentación con un fracaso de Judá. Génesis 39 vemos la tentación con una victoria de José. Bien. La tentación del postrer Adán, Jesucristo, viene inmediatamente después de la tentación del primer Adán. Adán. En Génesis 3. Fíjese, Cristo fue tentado en las mismas áreas que Adán. Lo que vimos, la comparación de Génesis 3:6
con Mateo 4, donde está el relato de las tentaciones de Satanás hacia Jesucristo. Fueron tentados de las mismas tres formas, con la diferencia de que el primer Adán cayó en la tentación y Jesucristo no cayó en la tentación. Bueno, es lo que dice acá. En Génesis 3 vemos el fracaso de Adán. No tenemos para qué leerlo, usted si quiere lo lee después. Lo hemos leído un montón de veces, hermanos, pero ahí usted puede ver el relato de la caída del hombre, el fracaso de Adán, incluso como mayordomo. Si hablamos en perspectiva de dispensaciones. En Génesis 3 vemos el fracaso de Adán porque cayó en la tentación. Y en Mateo 4, en el relato del Mateo 4 que acabamos de leer acá, vemos la victoria de Cristo. ¿Por qué victoria? Porque no cayó en la tentación. No estamos hablando de la victoria en el sentido de la cruz, de la salvación, sino que estamos hablando de la victoria en relación con la tentación. En Mateo 4 vemos la victoria de Cristo porque no cayó en la tentación. Tenemos al primer Adán, que tal como Judá, versículo 38 del Génesis, cayeron en la tentación. Y tenemos al postrer Adán, Jesucristo, tal como José, capítulo 39 del Génesis, que ambos no cayeron en la tentación y tuvieron victoria frente a ella, frente a la tentación. Fíjese el cuadro, hermanos, incluso aún en la cronología de eventos, tienen una relación. Podemos ver un cuadro de la persona de Jesucristo en la historia de José. Romanos 5:18, para ir terminando. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo, hermanos, Jesucristo vino a darnos vida. Amigo, que estás viendo el video, Jesucristo vino a darnos vida. Es la única persona que nos puede dar vida, vida en abundancia. Es la única persona que nos puede salvar del infierno, por supuesto. Y acompáñeme a 1 Corintios 15, versículo 22. Acá está un poquito más claro. Porque así como en Adán todos mueren, el primer Adán, también en Cristo todos serán vivificados. El postrer Adán. También en Cristo todos serán vivificados. Y el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Fíjese, hermano, que la Biblia acá nos ha mostrado un montón de cuadros de la vida de José que tienen que ver directamente con la persona de Jesucristo. Y me encantaría hacer un cierre acá de este punto, hermanos, pero queda muchísimo por hablar de José, queda muchísimo por ver en este capítulo 39 de Génesis, y en el capítulo siguiente. Quedan bastantes clases, hermanos, por lo tanto yo le invito, le insto, hermanos, a que pueda leer estos capítulos de la vida de José en Génesis, para que pueda aprender, para que pueda inclusive ir viendo usted de manera personal los cuadros de José en la persona de Jesucristo, incluso para sacar aplicaciones para su propia vida. Enseñanza, hay muchísimo que podemos hablar de ello también, pero el enfoque es ver a la persona de Jesucristo en la vida de José. Así que, hermanos, yo les agradezco, hermanos, amigos, yo les agradezco haber llegado hasta este punto de la clase, hasta este minuto 54 de la clase. Le insto nuevamente a que pueda usted leer, aprender, y el Señor le va a mostrar. Si usted va con un corazón dispuesto, hermanos, a leer la palabra del Señor, a escudriñar, el Señor le va a mostrar cosas. Probablemente que a nosotros no nos ha mostrado
y usted también puede compartir con nosotros. Así que gracias por estar hasta esta hora, este minuto mejor dicho, y nos vamos a encontrar en las clases que vienen. La próxima semana le toca a un nuevo maestro, pero le doy gracias a Dios por participar de la enseñanza y poder ser útil en esto. Le pido que me acompañe en oración para terminar y con esto vamos cerrando esta clase. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por esta clase, Señor, gracias por mostrarnos cosas de la persona de Jesucristo en la vida de José. Gracias porque nos permiten entender la perfección de tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a atesorar esto que vamos aprendiendo y ser hacedores de tu palabra, Señor, más que solamente oidores y acumular conocimiento. Te pido que nos ayudes con eso, Padre Santo, y también para terminar ahora, Señor, te pido que seas con los enfermos, con los que están pasando necesidad en nuestra iglesia. Sé tú con ellos, Padre Santo, rehabilita lo que haya que rehabilitar, Señor, restablece lo que hay que restablecer. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor, y gracias nuevamente por poder compartir tu palabra de esta manera, Señor, a pesar de que estamos con bastantes restricciones, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor, esta semana y gracias por todo. Te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en una nueva clase. Chao.